la eternidad. Todo depende de lo que Dios nos hable y de lo que nosotros podamos cumplirle a Dios según sus demandas. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a dejar que los niños pasen a su clase y por favor usted abra su Biblia y si usted no tiene Biblia, acérquese a un cristiano y el cristiano pues ahí le va a mostrar el pasaje que vamos a leer. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Y si usted ve que la persona de al lado le está hablando mucho, dígale, hasta aquí acepto un comentario porque yo voy a hablar con Dios. Dios me va a hablar y deseo oír la palabra de Dios. Entonces vamos a estar listos para recibir el mensaje en esta mañana importante de la palabra de Dios. El mensaje de hoy es hacedores de la palabra. Así se titula el mensaje de hoy y base bíblica, Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Deje su Biblia a un lado, levante sus manos y ruéguele al Señor que hable a su corazón, que usted va a poner atención, completamente atento a lo que Dios le va a hablar a su espíritu. Padre celestial, Señor Jesucristo, ya estamos aquí listos. Has recibido alabanza, has recibido adoración. Nos hemos gozado en tu presencia, hemos ofrendado. Los niños han hecho su parte, Señor. Pero llegó el momento en el cual tú le hablas a tu pueblo. Ministranos, Señor. Que tu espíritu, Señor, hágalo conducente a que nuestras vidas estén mejores cada día delante de tu presencia. Señor, tú tienes estándares de santidad y tú demandas, Señor Jesús, a un pueblo un comportamiento, una conducta, un carácter. Señor, al que este pueblo alcance esa medida, te lo pido por favor, úsame una vez más, Señor, colocando las palabras y los pensamientos, Señor, y que sea claro y preciso para que todos aquí, Señor, absorbamos tu palabra y por ella se produzca un fruto para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Sed hacedores de la palabra. En la ley de Cristo, casi concluyendo el discurso, el Señor Jesús dijo, allá en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que oye mi palabra y la hace, la guarda, lo compararé con aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque cuando dice que ahondó, puso el fundamento, cavó, ahondó y puso el fundamento y estableció su casa sobre una roca. Porque cuando vino entonces el río y golpeó la casa con ímpetu, el viento también la trató de tumbar, pero no la pudo mover porque estaba sobre la roca. La roca es Cristo. La roca es su palabra. La roca es los fundamentos, la doctrina. La roca es la palabra de Dios. Y si tú edificas tu vida, tu hogar, si tú edificas lo que quieras de tu vida con la palabra de Dios, va a prevalecer, no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No así el necio. El necio, la palabra más dura que dice nuestro Señor a cualquier ser humano, necio.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, le habla al ateo. Pero también dice necio aquel que oye la palabra, pero no la hace. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. La puso allí sin ninguna base, sin ningún fundamento. Ningún arquitecto, ningún constructor podrá edificar un edificio, una casa, si primero no pone bases, si primero no profundiza, si primero no pone allí el fundamento. Así dice el Señor, que el necio es aquel que viene a la iglesia, escucha la palabra, pero no hace nada con ella. Entonces, cuando venga, dice que la casa va a estar ahí, pero va a llegar el momento en que va a haber tormenta y el río se va a embravecer y va a golpear la casa y la casa va a caer inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento, porque no tiene raíz. Cuando vemos tormentas que pasan y se llevan los árboles, es porque hay árboles que no tienen raíces profundas. Pero los árboles que tienen raíces profundas, aunque venga el viento, aunque venga la tormenta, van a permanecer. Así es el cristiano que oye la palabra de Dios y hace todo lo que Dios dice. Ahora, hay aquí algo más, y es que porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, o lo compara otra vez el Señor, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Todos los que estamos aquí, esta mañana nos pusimos frente a un espejo. Y cuando usted se miró en el espejo, le aseguro que usted no se vio muy bien. Ninguno. Yo esta mañana me aseguré de mirarme cómo estaba en ese espejo. Y le aseguro que ninguno hubiera querido verme. Pero así amanecemos, ¿verdad? Claro, me vi en el espejo y lo primero que tuve que hacer es, esto hay que arreglarlo. Cierto, esto hay que arreglarlo. Esto hay que hacer algo. Hermanos, ninguno de los que está aquí, mañana lunes, que va a ir a su trabajo, se va a levantar y va a tener lagañas, saliva, pelo por acá, todo eso, y se va a ir así para el trabajo. El espejo le va a dar una información. El espejo le informa a usted cómo está y usted tiene que hacer algo. ¿O no lo hacemos? Claro que lo hacemos. Oh, sí, seguro que sí. Pero así dice el Señor, que es el que oye la palabra, es como el que se levanta y se mira en el espejo y se queda así. No arregló nada. No hizo nada con la información que le dio el espejo. Y no podemos vivir así, dice el Señor. No vamos a progresar. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que la palabra de Dios ejerce un poder, una autoridad, ejerce una fuerza espiritual, ejerce una influencia tan poderosa en el ser humano que cuando el ser humano la recibe, comienza a efectuar cambios. Sufre una metamorfosis, como lo hablé el viernes. ¿Por qué no vino el viernes? Bueno, pero hablé de las 3 tipos de transformaciones que hay, que nos muestra la Biblia. La transformación del espíritu, la transformación del alma y la transformación del cuerpo. Se lo perdió si no vino el viernes. Pero, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo el Señor aquí que todos nosotros tenemos un espejo en nuestra casa que nos muestra quiénes somos. Pero tu alma tiene otro espejo y se llama la Biblia.
Este es el espejo del alma. Este libro te muestra cómo estás por dentro. Y aquí está el modelo. La imagen del que está aquí en la Biblia es Cristo. Y cuando tú te enfrentas a este espejo, el que tiene que verse ahí es Cristo, pero eres tú siendo transformado. Transformado en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que tienes que parecerte. Tú traes una imagen terrenal de tu papá o tu mamá, esa nariz que tienes, esos ojos que tienes, sea como sea, de algo, las orejas, del tamaño que sea. De eso viene de tu papá y de tu mamá. Tienes una imagen y tienes una identidad por eso. Pero la nueva identidad, la nueva naturaleza que estamos viviendo es conforme a la imagen de Cristo. A Él es que tenemos que parecernos, a Él. Él es. Por eso es importante, hermanos, que pensemos muy bien que estas cosas son realmente importantes para nosotros. Ahora, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin, dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es importante, hermano, y cumple un propósito. La Biblia, la palabra de Dios, cumple un fin, un propósito, y produce un efecto en la vida de los hombres. Ahora, Dios nos ha hablado y ha hablado a través de los tiempos de diferentes maneras. Anteriormente habló por los profetas. También habló por su palabra, la palabra escrita. Y en estos últimos días nos ha hablado a través de Jesucristo. Hoy tenemos la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es el instrumento de Dios para guiar a los perdidos a la salvación y para que los creyentes sean edificados como morada de Dios, como templo de Dios. Eso es importante. Así que este versículo de segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la Biblia es buena para la enseñanza, útil para enseñar ¿qué? La grandeza de Dios, número 1. 2, nos habla del pecado del hombre. 3, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Sirve para corregir, le muestra al hombre su pecado, muestra al hombre su necesidad y muestra al hombre cómo vivir correctamente delante de Dios. Todo eso se lo da este libro. Sirve para instrucción de justicia, para instruir de justicia, no al nivel de los hombres. La justicia de los hombres son trapos de inmundicia para el Señor. Nadie se puede justificar delante de Dios. Hermano, nosotros tenemos que ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo para ser justos delante de Dios. Y número 4, sirve para que el hombre cumpla con el deseo de Dios. El deseo de Dios con su palabra es que nosotros seamos como Él. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Usted ha entrado aquí a los caminos del Señor para ser limpiado, para ser, óigame bien, santificado y purificado. Porque traemos tanta basura del mundo, traemos tanta contaminación de afuera, que hermano, nosotros tenemos estándares de santidad muy altos. Dios demanda un pueblo santo, mujeres santas y hombres santos que habiten delante de su presencia, y este pueblo será llamado santo para mí, ha dicho el Señor. Por tanto, salgan de allá, dice el Señor, y yo los recibiré y seré para ustedes Dios y Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, ha dicho el Dios Todopoderoso. Él demanda. ¿Cómo vamos a ser limpios? ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a ser purificados? Por la palabra.
Cuando la palabra llega, tú la codificas. Y esa codificación hace que resulte o dé un resultado. Y número 2, recuerden, hermanos, para que nosotros seamos como Él y para que seamos instrumentos en el plan eterno que el Señor tiene. Instrumentos. Dios quiere usarnos, pero Él no usa a cualquiera. Hombres escribieron esta Biblia, pero no cualquier hombre. Esto es inspiración de Dios. Ningún hombre puso aquí su propio pensamiento. Este es el pensamiento de Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, dice aquí, no solamente hay utensilios que son de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere usarnos. Él quiere usar vasos, pero no cualquier vaso. Un vaso regenerado, un vaso transformado, un vaso limpio. Usted, si tiene una reunión en su casa y se usaron todos los vasos y están sobre la mesa y todos están sucios, yo creo que usted no va a beber en un vaso de esos. Yo creo que usted va al fregadero, abre la llave, usa hasta el jabón, lo lava por dentro y por fuera y luego sí, hasta lo limpia. ¿Verdad que sí? Si usted hace eso, ¿cuánto más el Señor no va a usar? No quiere usar a hombres y mujeres, pero con santidad. Que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. Un pastel para comérmelo los domingos. No. Este libro, hermanos, es el libro más controversial que existe en los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Es el libro que contiene registros los más antiguos de ciencia, de química, de geografía, de arqueología, de antropología, de poesía, de literatura y de cualquier otra disciplina académica que podamos buscar. Este libro es superior a todo eso. No existe un libro más importante en todo el mundo que la Biblia. El bestsellers por excelencia es la palabra de Dios. Hay religiones en el mundo con millones de seguidores, pero ¿cuál de esas será la verdadera? ¿Sabe usted, hermano, cuál es la que tiene la verdad? ¿Cuál será la religión? Bueno, la religión más grande que hay en este momento en el mundo, con más adeptos, es la religión musulmana. Pero si usted se encuentra con un musulmán, usted tiene que hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el origen del Islam, de la religión Islam? Bueno, un hombre llamado Mahoma era un hombre analfabeta. Recibió visiones en el cual se le encargó que escribiera el Corán. Saben que este hombre nos deja mucho que pensar respecto a la moral, porque se casó con una niña de 10 años y luego tuvo otro tipo de matrimonios, tuvo varias esposas y tajantemente Dios dice, antiguamente y ahora, no a la poligamia. No puede haber hombre con varias mujeres y menos con una niña de 10 años. Hermano, ¿sabe qué es lo que inspira a los terroristas? A los que hicieron ese desorden allá, esa tragedia aquí en las Torres Gemelas. ¿Sabe qué lo inspiró a ellos? Que ellos como musulmanes tienen una promesa según el Corán. Y es que si ellos dan su vida, en la otra vida ya tendrán un harem de mujeres. Y por eso ellos hicieron eso, porque esperan eso. Esa es la verdad del Corán. Esa es la verdad de los musulmanes. El origen, piensen en el origen. ¿Quién fue el creador del Corán? Mahoma, un hombre de carne y hueso. Pero esto no tiene origen de hombre. Esto tiene origen de Dios. Amén. Si se nos aparece un mormón, le hacemos la misma pregunta. ¿Conoces el origen de la religión mormona? Bueno, en el siglo XIX se le apareció un ángel a José Smith. Por allá se fue a una colina en Massachusetts y le dijeron que iba a encontrarse unas tabletas escritas en egipcio y que las tradujera y que ese era el libro del mormón. ¿Se dan cuenta? Es que hay que pensar en el origen. Amén.
Ahora, si nos encontramos con un testigo de Jehová, le vamos a preguntar también el origen. Un señor llamado Charles Russell, de Pittsburgh, Pensilvania, profetizó el fin del mundo en el año 1914 y 1918. Y es un gran mentiroso. No se acabó el mundo. Es más, sus seguidores siguieron haciendo lo mismo y dijeron que no era en el 18, que se habían equivocado en las cifras, en aquí que no, pero que ahora el fin del mundo era en el año 1925 y pasó el 25 y no pasó nada. Luego dijeron, no, denos otra oportunidad, el año 1945 y tampoco, después de la Segunda Guerra Mundial tampoco pasó nada. Hasta que dieron la última fecha, 1975, y hasta ahora todavía siguen esperando el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Porque eso es teoría de hombres. Esos son mandamientos de hombres, pero nosotros estamos en la verdad. Nosotros conocemos al que es la verdad. Si se le aparece un budista, ¿saben ustedes que Buda era ateo? El budismo es una religión atea. No todo lo que es religión tiene que ver con Dios. No. Buda, Gautama Buda, se dedicó a buscar el origen del sufrimiento y escribió mucho sobre el autocontrol, considerando por sus propias fuerzas. Yo les quiero decir, hermanos, eso es de hombres. Y todo lo que venga de hombres hay que ponerle una lupa. No, hermano, todos los sistemas de pensamiento que no tienen su origen en la Biblia proceden de los hombres. Y cuando venimos a la Biblia encontramos un mensaje codificado, consistente, que ningún ser humano pudo haberse imaginado. Si tomamos aquí la Biblia y tomamos allá, aquí a otro lado, todos esos libros que están por ahí, el Corán, el libro del Mormón, el Tripitaka de Buda, los Vedas, el Popo de los persas, hermanos, nada se puede comparar con lo que dice esta Biblia. Lo interesante de todo esto es que todos los libros sagrados tienen dos factores comunes denominadores. Todos enseñan que la salvación se logra por las obras. Y número dos, que se logra también por los sacrificios. Pero hermano, qué mentira. Nosotros encontramos aquí en la Biblia un mensaje, hermano, donde Dios le ofrece al ser humano la salvación sin hacer nada. Simplemente creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2017 años. Y claro, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces ahí es que se dejan ver las nuevas obras. Las obras como resultado de nuestra salvación, pero nunca como un medio para la salvación. Nadie puede hacer nada para salvarse. El Salvador se llama Jesucristo y Él ya lo hizo hace 2017 años. Por eso es importante que una iglesia como esta, que ya danza en el Espíritu, que ya alaba y que sabe adorar a Dios, que conoce a Dios, debe ser también conocedora de la palabra de Dios. Es importante que los creyentes estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre ante cualquiera que demande de nosotros razón, que podamos ponernos delante de cualquier religioso o científico y hermanos y hacerles pedazos, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, que venimos del mono. ¿Eso qué es? Hermanos, o que podamos hablar con un comunista y explicarle los errores de Carlos Marx o los de los floridianos de Sigmund Freud y aún de los que son psicólogos que no son cristianos, mostrarles el fracaso de la psicología, hermano. Pero hermano, hay que decirles que aquí hay mucha sabiduría, que aquí hay respuestas, las respuestas precisas para todo ser humano. La ciencia nunca nos podrá decir cuál es el origen del hombre. Ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. No, la ciencia no. Por eso nosotros debemos ser creyentes, conocedores de la verdad, porque somos embajadores de Dios, enviados a un mundo que demanda respuestas. Pablo le dijo a Timoteo, mire, van a llegar tiempos donde la gente va a tener comezón de oír y quieren oír aquí, fábulas aquí, cosas aquí, comentarios aquí, pero no, hermanos, no nos salgamos de la palabra que vive y permanece para siempre. Hermano, hay filosofías, las filosofías orientales, por ejemplo,
la transmigración de las almas, el panteísmo, Dios es todo y todo es Dios. Está también la famosa reencarnación. Hermano, esas filosofías, hermano, hacen parte del sistema de pensamiento que se inventaron los hombres. Pero Jesús vino al mundo, fue manifestado en carne y nos ha dado visión de lo eterno, de lo verdadero, de lo real. Hermano, Jesús corrió la cortina y nos mostró la verdad. Y la verdad es su palabra, la verdad es Él. ¿Saben ustedes qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vea, la verdad tiene un origen, la palabra griega aletinos y la palabra hebrea emet. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Y sabe qué? Jesús no le dio respuesta. ¿Sabe por qué? Porque era un impío, porque era un ignorante, porque no tenía nada con Dios. Él no le dijo nada sobre la verdad. Pero a sus discípulos le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ningún maestro que por ahí se conozca de estos famosos nos va a dar la respuesta sobre qué es la verdad. Porque la verdad, de acuerdo al mundo, es relativa. Tú crees así, yo creo así. Es relativa. Y el relativismo es un sistema de pensamiento que pone la vista en una razón personal, pero no absoluta. Pero hermanos, la verdad es absoluta. Hay una sola verdad. No hay 7 verdades, no hay miles de verdades, hay una sola verdad respecto a lo eterno, respecto a lo verdadero. Y esa verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Quieren saber qué es la verdad? De acuerdo al griego y al hebreo, es aquello que no está sujeto a cambio. La realidad en contraste con lo temporal. En otras palabras, Jesús, Dios eterno. Él no va a cambiar. Su palabra no va a cambiar. ¿Saben ustedes que hace 15 años existía, según la astrología, el último planeta llamado Plutón? Pero ahora Plutón ya no es considerado, no fue una verdad. Ahora descubrieron otras cosas y ya ahora eso cambió, porque está sujeto a cambio todo lo que los hombres dicen verdad. La verdad tiene un nombre y es Jesús, y tiene que ver con lo eterno y tiene que ver con lo que es, hermano, real. Real. Amén. Ahora, es importante esto. Nosotros que estamos ahora aquí, que escuchamos martes, viernes, domingos la palabra de Dios, debemos ser responsables de lo que oímos, porque o si no, vamos a traer o a tener consecuencias. Esto no se puede subestimar. Esto ayuda mucho al hombre, pero también le puede producir una sentencia muy grande cuando se subestima. Lo peor que hizo Judas fue subestimar a Cristo y venderlo por unas monedas. Y por eso terminó como terminó. Pero él estuvo a punto de obtener la salvación. Fue llamado a la salvación, pero la perdió por su conducta, por no atender y hacer lo que su palabra dice. Es importante, hermanos. Por eso, no me miren muy serio, gócese en la palabra. Si hacemos lo que Dios dice, ¿cómo no nos van a salir bien las cosas? Si atendemos el consejo de Dios, si miramos la palabra, la que oímos, el consejo que oímos de ella y todo lo que ella nos demanda, y comenzamos a aplicarla, entonces tendremos resultados. Habrán resultados. Si alguien mira un libro de recetas de comida y lo lee, y luego compra otro y lee, y luego compra otro y lo lee, pero nunca se prepara un platillo, ¿de qué le sirve? ¿Estamos o no estamos?
Claro, eso es, hermano, que usted cuando venga aquí a la casa de Dios, usted reciba el consejo. Yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios le habla a usted. Y Dios le dice, corrige esto otro. No hables así. No mires ese programa. No hables así. No dejes meter eso en tu corazón. Dios te habla desde aquí y te muestra. Mire, yo he invitado pastores y yo tengo ética. Y yo a los pastores no les digo lo que tienen que predicar. Yo le digo, ¿cómo se le ocurre? Mira, es que tengo este problema en la iglesia, que es que aquí, que está. No, yo no hago eso. Yo dejo que Dios use. Y a veces estoy aquí y el pastor está hablando y dije, ay, Señor, los hermanos van a pensar que yo ya le dije al hermano que yo le conté. El Señor está hablando. Habla. No puedes seguir igual. Tu vida no puede seguir igual. Tienes que hacer cambios. Tienes que vivir una metamorfosis, una transformación. Y eso lo ejecuta la palabra de Dios. Mire, si tienes un problema médico, vas donde el doctor. Con solo ir donde el doctor no se soluciona el problema, porque él te va a dar a ti una receta. Vete a la farmacia, compra la medicina y tómatela. Y si te la tomas, vas a sentirte mejor. ¿Sí o no? Pero hay quienes vienen al hospital que está aquí, el Señor les da la receta, se la meten al bolsillo y se van a la casa a ver televisión. Si vamos a un restaurante, usted cuando va a un restaurante se sienta allí y ¿qué es lo primero que le pasa? Una carta, un menú, y usted se lee el menú. ¿Usted cree que con leerse el menú ya se llenó? Usted no se llenó con el menú. Usted dice, aquí hay algo que necesito. Aquí en este menú hay algo que necesito. Necesito comérmelo. Necesito comérmelo. Me va a hacer bien. Porque viene de Dios. Esta es la comida que alimenta el alma. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sed hacedores. Gente que quiere vivir mejor. Es tan fácil. Simplemente oír, creer y obedecer. Fácil. Pero yo entiendo, hermanos, y esta tarde podemos hacer una oración donde se rompa todo aquello que no permite que le demos cabida a la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, a asumir la palabra de Dios. Claro, hermanos, esto es tan claro. Mire, hermanos, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Cuando el pastor da un consejo, no haga lo contrario. No se deje llevar por usted mismo. El Señor ha dicho, Proverbios 3:5, fíate de mí de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo te enderezco todo lo que tengas torcido. Sí, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, dice el Señor. Habrá bendición. Habrá bendición. Si no, lo paras todo, lo bloqueas todo, chocas a Dios. Cuando dices, no, lo voy a hacer a mi manera. No es buscar dejarse llevar, gobernar, controlar por su propia mente, por sus propios pensamientos, por sus ideas, por su religión, por sus argumentos, por sus tradiciones. Suelte eso. Dios tiene la razón. El cielo es más grande que la tierra y Dios es más grande que el hombre. ¿Sí o no, hermanos? Él es la fuente inagotable de toda sabiduría. Cualquier consejo, cualquier necesidad, todo lo tiene Dios para nosotros. Si tú quieres vivir mal, vive mal. No tengas en cuenta esto. No lo consumas. Seguirás igual. Aquí dice,
Si tú no haces lo que la Biblia dice, no estás alimentando tu espíritu. No lo estás alimentando. Por eso dice aquí claramente, hermano, el que mira atentamente la perfecta ley. El que mira. Yo sé que aquí hay hermanos que esta mañana pasaron más del tiempo de vida en un espejo. Porque, sí, claro. Porque no se pueden ver cualquier cosita porque ahí la quieren arreglar. Sí, claro. Yo estoy seguro. Hay algunos que no son todos mortales vanidosos. No digan que no. Todo, por más feo, viejo que sea, no importa. Se mira al espejo y algo bonito se ve. Y si lo puede arreglar, mejor. ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? Ahí está. Pero aquí dice, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Oh, hay una libertad, hay una ley que no daba libertad. La ley de los judíos ya pasó. Nosotros, iglesia, tenemos la ley de Cristo. La perfecta ley. La ley de la libertad para que vivas libre. Óyeme bien, la primera bendición que recibimos es que Dios librará a los creyentes de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Cuando tú la asumes, mire, todo lo que diga el Señor en su palabra, ustedes deben volverse exquisitos. Que me prediquen la palabra, pastor. Ustedes deben orar, pastor. Señor, que mantenga este púlpito bien ungido, pero con palabra. Palabra de Dios. Que reargulla nuestros corazones. Que si a alguien, hermano, le pegó duro, pues que le pegue más duro. Amén. Sí, claro, hermano. Porque aquí estamos para salvar nuestras almas. No para acomodarnos en este mundo. No para recibir la bendición de Dios acomodados a nuestra manera de vivir. No, aquí estamos para morir a nuestro yo. Para que esto mengue y Cristo crezca. Para que Dios sea grande entre nosotros. En mi vida, en mi mente, en mi corazón. Para que yo actúe como Cristo actuó. Para eso. Librará la palabra. Ser hacedores de la palabra nos librará de la esclavitud, del pecado y de la muerte por la palabra. La segunda bendición que recibimos es la verdadera sabiduría. No hay un libro que provea mayor sabiduría que este. Y les he dicho aquí tantas cosas importantes que ustedes nunca habían oído, pero son de una clase, de una altura, de un nivel académico o espiritual muy alto. Ya les dije que es la verdad. Ojalá lo hayan copiado. Ahora les voy a decir que es la verdadera sabiduría. La sabiduría es la verdadera aplicación al conocimiento. Si tú tienes un conocimiento bueno, positivo, y lo aplicas, eso se llama sabiduría. Esa es la segunda bendición que obtenemos cuando nosotros nos volvemos hacedores de la palabra. Y la tercera es esta. La virtud que tiene la experiencia. El que no practica, pronto olvida. Lo que se practica se vuelve experiencia. Y la experiencia, por la experiencia muchos están ganando bueno. Claro, a usted le preguntan en un trabajo, ¿sabe hacer esto? Y usted dice, no. ¿Usted sabe hacer esto? Sí. Y si lo sabe hacer bien, te pagan bien, puedes exigir, porque tienes experiencia. Por eso dice aquí, ahí está. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, constante, permanente. Vivir sumergido en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, aunque venga el invierno, el verano, lo que sea, hermano, calor, frío, lluvia, tormenta, ahí va a permanecer. ¿Por qué? Porque está, amén, afincado en Dios, su palabra. Cualquier cosa, hermano. Esas conversaciones que tenemos a veces,
¿Qué tanta palabra hablamos? ¿Qué tanta palabra? Hermano, es lo que tenemos que hablar. Cuando comenzamos, escuche bien lo que le voy a decir a la iglesia. Si tú estás hablando con un hermano y comienzas a hablar una cosa que no está en la palabra de Dios, ahí entra Satanás a meter una semilla. La semilla del chisme. Y él es artista con eso. Sí. Y hay hombres chismosos que toman el teléfono para llamar y no hablar la palabra, sino hablar chismes. Y también mujeres. En la iglesia eso es lo que manda el Señor. No, eso le da tristeza a uno. Que todavía es que hay que hablar, qué hay que hacer, cómo tenemos que comportarnos. ¿Cómo debo dar un consejo a alguien? Con la palabra. No con lo que yo crea, con lo que yo siento, con lo que yo pienso. No, con la palabra. Y si lo digo con la palabra y con amor, la otra persona no se va a ofender. Lo va a recibir con mansedumbre. Porque tengo sabiduría. La vida cristiana es para que sea una vida para ser vivida. Dios nos da su palabra, no para llenar nuestra mente de información, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad, para poder vivir la verdad. Miren lo que pasó con Jesús. Ya voy terminando. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro, le dijo el Señor a sus discípulos, y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Escuche eso. El Señor Jesús, tomó un platón, una manta y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y le dijo, yo soy su Maestro y su Señor. Si yo hice esto, ¿no creen que ustedes también lo deben hacer? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que hay hermanos mayores y hermanos menores. Voy a poner un ejemplo. Si en un hogar hay un niño de 12 años y hay uno de 5 y los dos duermen en la misma habitación, pero el niño de 5 años no sabe arreglar su cama, no sabe tender su cama, ¿qué debe hacer el que tiene 12? Ir a enseñarle, porque ya está más grande, tiene madurez, ha crecido, tiene más discernimiento de la palabra, conoce más la palabra, o ha estado más tiempo en la palabra, pues que saque la palabra y ayude a su hermano. Eso es lo que está diciendo el Señor. No lo destruyas, ayúdalo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Un hacedor de la palabra es un guardián de la ley. Protege. No me vengan a mí con cuentos. Tengo un buen discernimiento de la palabra de Dios. Tengo un buen discernimiento. A esta altura de la vida a mí no me pueden venir con cuentos. No. Ser hacedor de la palabra es llegar a ser un verdadero creyente que demuestra un cambio moral visible de su comportamiento. Hermanos, esto es tremendo, pero hay muchos cristianos infelices, mucha gente pasando necesidades, solos, fracasados y en la vida cristiana. Pues ahí, rebeldes, sufriendo dolores, llorando continuamente. La explicación de todo esto se debe a que hemos sido oidores olvidadizos. Si se desobedece a la palabra de Dios,
esto trae nefastas consecuencias. No, Jesús le dijo a sus discípulos, no le echen las perlas a los cerdos. Esta es una perla. Y Dios se la está entregando a hombres y mujeres conscientes. Si somos solo oidores y no hacedores de la palabra, demostramos que no somos cristianos. Demostramos que no amamos al Señor Jesús. Vivimos engañados y creemos que somos cristianos así. El Señor Jesús dijo, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Dices que amas a Dios? ¿Por qué no cumples lo que Él dice? ¿Por qué no lo haces como Dios lo dice que lo debes hacer? Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. No me venga con cuentos. Hermano, puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo puede engañar. No. Por eso el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el último versículo del Salmo 19 dice, el Salmo 19, el último versículo. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación. Por eso todo pensamiento que venga hacia tu mente y no esté alineado con la palabra de Dios, sácalo. Expúlsalo de ti. Deje de escuchar al diablo. Deje de escuchar su propia voz. Deje de escuchar la voz de los hombres. Ellos no tienen nunca la razón. Se lo he demostrado con las religiones más grandes que hay en el mundo. No, ellos tienen origen humano. No van para ninguna parte. Los que estamos aquí sembrados, óigame bien, creciendo en la palabra de Dios, para un lado vamos. Vamos para la vida eterna. Vamos a alcanzar esto que el Señor tiene. Amén. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Dice aquí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Enseñando. Cuando usted hace algo según la palabra de Dios, usted está enseñando. Si usted sale temprano el domingo en la mañana, usted le está enseñando algo a sus vecinos. Si usted llega tarde al culto, también le está enseñando algo a sus hermanos. Le está dando una luz. Si dices una mentira, también estás dando una enseñanza. Pero el Señor dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Me prometen que van a saltar? ¿Quieren saltar? Pero no están muy animados para saltar, porque la palabra está entrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el Señor esto no nos lo da. Simplemente, hermano, sin esto aplicado en la vida, de nada sirve. Nadie va a ganar nada con Dios si esto no se aplica. Por la fe tenemos entendido haber sido creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Porque fue todo lo que está hecho, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Y por la palabra es que la gente se va a convertir. Por la palabra es que la gente va a alcanzar. Esta es la ruta de navegación. Con esto llegamos al cielo. Toda nave, oh hermano, que tenga un viaje largo, necesita una carta de navegación. Cualquier piloto, cualquier capitán de un barco necesita una ruta. Esta es la ruta que te lleva al cielo. Esta es la ruta que te marca la vida eterna. Esto es lo que usted necesita oír. Esto es lo que usted necesita ceñirse, hermano. Ceñíos los lomos con la verdad. Cíñete. Cíñete.
y todo te va a salir bien. Problemas conyugales, problemas con tus hijos. Si tú obedecieras la palabra de Dios, menos problemas tendrías. Si tú tuvieses una conducta de un buen hombre, de un hombre de Dios, de un hombre que respeta a Dios, que tiene temor de Dios, que cumple lo que la palabra de Dios dice, no tuvieras... ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Y sigues teniendo los mismos problemas que antes tenías, con tus propios hijos, con tu propia familia. No puedo entender eso. Eso no lo entiende el Señor. Se supone que hubo una metamorfosis, una transformación. Se supone que soy nueva criatura. Se supone que soy una persona diferente. Se supone que nací de nuevo. Se supone que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo sabemos de memoria, pero lo aplicas en tu vida. Usted como mujer, ¿qué clase de familia estás? ¿Qué casa estás edificando? ¿Qué influencia estás haciendo para tus hijos, para tus hijas? Hay mujeres preocupadas por sí mismas, por su belleza, con que se va a quedar sola. Ayer hablaba con una y me decía: pastor, es que no me quiero quedar sola. Pues es mejor que se quede sola por su hijo. Piensen usted y su hijo, no piensen en ese sinvergüenza. ¿Por qué no piensa en Dios? Ese sí nunca la va a fallar. Piensa en Él. Él también es hombre. Él también es hombre. Enamórate del Señor. Claro que el Señor no se casa con cualquiera. Hay algunos que se casan con cualquiera, pero Él no. Él no. Él piensa muy bien con quién se va a casar, con quién va a vivir. Porque Él es un verdadero Dios. No es un Dios más, es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la verdad. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es que a través de su palabra puede rehacer tu vida, puede rehacer tu familia, puede hacer las cosas diferentes en tu vida y sobre todo prepararte para el día de su venida. No es fácil en esta ciudad de Nueva York, pero yo les digo, hermanos, métanse con Dios, enamórense del Señor, enamórense de su palabra, escuche la palabra, obedezca la palabra, métase en sus sentidos, en su mente, en su corazón y actúe conforme a ella y no tendrás tantos problemas. No me miren tan serio, por favor. Pónganse de pie, por favor. ¿Saben una cosa? Les entregué lo que el Señor me dijo que les entregara. Y tengo una satisfacción. Así no pases adelante, tengo una satisfacción. Tengo una satisfacción porque como pastor de esta congregación les he hablado la verdad. Les he presentado la única manera que ustedes tienen de ser felices en Nueva York.